clase también que el Señor. Hay grandes hombres exteriores en la historia que tenían este problema y sin embargo, a pesar de su depresión, el Señor los usó. Quiero decir, si a veces nos sentimos en pero ahí pasa algo maravilloso que en el fondo hemos escuchado, cuando uno llega a un punto y dice que pierde la fe, que dice que Dios no existe y trata de convencerse, no resulta. Porque hay un testimonio del Espíritu Santo que es demasiado profundo, hay una fe que es tan profunda que la más fuerte depresión no la puede apagar completamente. ¿Ya? Yo pasaba por eso. Pero ahí también hay sanidad. Pero hay otras tinieblas que a lo mejor no nos hacen sentir, ni siquiera sentimos que estamos en tinieblas, pero son tinieblas reales. Y es que estamos fuera de la presencia del Señor. Estamos en pecado completamente, eso es otra cosa. Nosotros, quiero decir algunas cosas, ahí tengo algunos tratados, eso ya conocen, esos son los mismos que repetimos en el día de Dora, sí, pero con la diferencia que aquí atrás tienen todos etiquetas con el fono y la dirección del centro de gracia. Es decir, puse la dirección de nuestra casa, pero para que tengan un contacto. Así que no son para que reparten ahí salvajemente, porque no tenemos tantos todavía, pero son más para que repartan un poco más direccionados, ¿sí? Pero ahí tenemos algunos, entonces si quieren usar algunos, porque sí debemos a la gente proclamarles el Evangelio. ¿Sí? Estamos en deuda con todos los que no hemos proclamado el Evangelio. Y ahora tengo un texto que es bastante largo, a lo mejor para que no se aburran, otra persona lo puede leer. Efesios 4, versículo 17, hasta capítulo 5, versículo 21. Efesios 4, 17 hasta 5, 21. ¿Habrá alguna persona que me pueda hacer el favor y que lea este texto largo? La Carolina. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ahora yo voy a enseñar un poco mira, yo trato de comunicarles lo que el Señor me puso en el corazón, ¿sí? Trato lo menos posible. Pero ustedes les pido que tratan de abrir su oído, abrir su corazón para escuchar lo que el Señor le quiere decir.
nuevo que yo. Pero tú sabes, si para construir una casa, tú necesitas ambas cosas. Tú necesitas la teoría y tú necesitas la práctica, ¿sí? La teoría no es en vano tampoco. Por ejemplo, hay alguien que diseña, cualquiera, no sé si tenemos un ingeniero de construcción aquí, pero se necesita ambas cosas. Se necesita saber los principios, cómo construir una casa, pero después también se necesita practicar las cosas, ¿sí? Se necesita ambos. Pues el Señor me casó con las dos porque yo soy más teórico a veces, ella es más práctico, entonces ahí somos un buen equipo. Pero siempre apunta al fin para la práctica. Los hombres necios, esos son los que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica, entonces su vida termina en ruina. Los sabios son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y cuando vienen las crisis, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las cosas, ellos se mantienen. ¿Sí? Así le pido que abran su corazón, abran su oído y escuchen la palabra con una disposición de obediencia. Con una disposición de llevarla a práctica. Entonces voy a enseñar un poco por qué el texto tan largo, porque no quería dividirlo para que no perdamos el contexto, para que no perdamos la línea, la idea, ¿sí? Por eso quería leer el texto completo. Yo no voy a entrar tanto en los detalles, sino quiero mostrarles qué significa el total de eso, ¿sí? Mira, la cosa empieza con una oposición entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Pablo quiere una cosa. Él quiere que tú ya no vivas como viviste antes de conocer a Cristo. Porque es el viejo hombre. Es lo que éramos antes de que Cristo entra en nuestra vida. Y quiere que no vivamos de la misma manera. Lo que nos muestra es, hay un nuevo hombre, porque tú naciste de nuevo, ¿sí? No está la palabra nacer de nuevo en el texto, pero es la idea. Hay un nuevo hombre, hay una nueva persona, hablando de mí, hay un nuevo Sven, hablando de ti, hay un nuevo, ahí pon tu nombre, ¿sí? Que fue creado en Cristo Jesús. Para vivir en verdad y vivir en santidad. Esto no es una cosa que tú tienes que producir. Eso no es una cosa que tú tienes que construir. Tú no tienes que esforzarte para construir un nuevo hombre. Ni tienes que esforzarte para mejorar el viejo hombre. Eso no funciona. Tú tienes que saber, tú necesitas la convicción de que en el día cuando aceptaste a Cristo, si en verdad lo aceptaste, Cristo entró en tu vida, te dio su Espíritu Santo se unió con tu espíritu y tú naciste de nuevo y eres una persona con capacidades que antes no tenías. Ahora ya no puedes decir, no puedo amar, no me nace. Ridículo. Claro que puedo amar. A lo mejor no te nacen tus emociones, pero eso no importa. Lo importante es que el espíritu del amor está en ti, el amor de Dios está derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Hay un nuevo hombre, hay una nueva persona, tú tienes una nueva identidad, tú tienes una nueva naturaleza, y es la naturaleza de Dios. Dios es amor, y si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes la naturaleza de Dios, tú tienes una naturaleza de amor. Ya no puedes decir, no me nace amar. Tú puedes amar, tú puedes decidir, tú puedes practicarlo, tú puedes. ¿Sí?
poder de Dios está en ti, el espíritu del amor, el poder del dominio propio está en ti. Tú no eres la persona que fuiste antes. Hay un nuevo hombre. Y es por eso que Pablo dice, ya no viven en la misma manera como antes. Si antes has pecado, era grave. Si ahora pecas, es súper grave. Si antes de recibir la gracia, pecaste, fue grave. Si después de recibir la gracia, pecas, es muy grave. ¿Me lo van a entender? Porque significa que tú niegas, que tú renuncias a lo que Dios te ha dado. El problema consiste en lo siguiente. Qué lindo sería que el nacimiento de nuevo sería así. Dios nos da su espíritu y ya no podemos vivir como el viejo hombre. Eso sería bonito, ¿cierto? Qué lindo sería que si no hubiera la tentación. Si no habría siempre este impulso que hay todavía, que sí podemos vivir como el tipo antes. ¿Verdad? Pero lamentablemente no es tan lindo. Como a mí me gustaría, ¿ya? Pero tú sabes que el mismo Jesús, después de su bautismo, ¿qué le pasó? Al desierto. ¿Y qué le pasó en el desierto? ¿Y fue difícil o fue fácil para él la tentación? Fue difícil. El mismo Adán, antes de pecar, no tenía una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, podría caer. Es decir, siempre habrá la opción de desobediencia. En este momento, hermanos, vivimos con esta realidad, que nuestro espíritu nació de nuevo. Y el Espíritu Santo está en ti. En Cristo eres una nueva criatura. Pero tú vives con tus dos patas, algunos con sus cuatro patas, aquí en la tierra. Tiene el mismo cuerpo, tiene las experiencias, tiene todo lo que aprendiste como viejo hombre, ¿sí? Y puedes vivir fuera de Cristo en la vieja naturaleza. Por eso es necesario, por eso siempre en las cartas del Nuevo Testamento nos describen la salvación, nos describen cómo fue perdonado nuestros pecados, como la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, nos describe cómo fue crucificado nuestro hombre viejo, nos describe cómo ya morimos a la naturaleza vieja, cómo ya recibimos el Espíritu Santo, cómo somos una nueva creación, cómo podemos ahora vivir por el Espíritu, andar en novedad de vida. Describe todo, pero después siempre dice, ahora viva así. Imagínense a la Wally y a la Jocelyn, de repente viene una delegación de España, yo la estoy inventando solamente, sí. De repente viene una delegación de España, que bueno que le hemos encontrado, porque nos dimos cuenta que usted es parte de la familia realeza de España. Y les invitamos para que vengan a España para vivir en el palacio y para formar realmente parte. Usted va a recibir una cantidad de dinero mensualmente, ya, todo eso. Incluso vienen
planificado para que las Jocelyn Basales a lo mejor se casan con un príncipe. Ya. Estoy haciendo un poco más romántico a favor de las mujeres de aquí. Sí. Ya. Mira, si antes, sin esta situación, si les dicen, mira, ustedes tienen que vivir como si fueran parte de una familia real, porque que no va a resultar nada. Y si de repente realmente están en el palacio allá, y realmente se sienten parte de eso, van a tener muchos problemas, van a tener en el comienzo muchos conflictos, porque tienen toda esta vida antes que era diferente, ¿sí? Pero tienen algo que los va a motivar, que serán capaces de aprender esto. Si realmente se sientan parte de esto, si realmente toman esa identidad. ¿Me lo van a entender, sí? Tarzan, ¿conocen Tarzan? Tarzan. ¿Ya? ¿Lo conocen, sí? Viviendo entre los gorilas, siempre tomó su identidad como fuera uno de ellos. Pero cuando ahí encontró otros seres humanos, y cuando ellos le podían hacer ver que él es uno de ellos en realidad, entonces tomó la identidad y aprendió que es un ser humano. Y aprendió a hablar, aprendió a moverse como un ser humano y hasta que se enamoró en una... Ya saben, ¿sí? Se me olvidó cómo se llamó. Entonces tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber que ya tienes una nueva vida. Dios no exige de ti una nueva vida. Ya te regaló una. ¿Ya? Y la promesa no es que tú vives en circunstancias rojas. La promesa no es que tú vives libre de sufrimientos. La promesa es que pase lo que pase, tú puedes tener una vida en abundancia. Y tú eres una persona nueva. Y esta persona nueva fue creado, tiene un algo así, fue creado en santidad y en verdad. En los primeros capítulos describe esta realidad. Describe la realidad del nuevo hombre. Describe cómo fuimos bendecidos con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Sabes? Si quieres que Dios esté triste contigo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Simplemente ser ingrato. Si quieres que Dios esté triste contigo, hay una receta segura. Ser ingrato. Y menosprecia lo que Él te ha dado. Él va a ponerse triste por ti. Hemos recibido, hermanos, cosas tan grandes. Cosas tan grandes. El mundo no tiene un futuro, no tiene esperanza. Nosotros sí. No tiene vida, nosotros sí. No tiene el Espíritu Santo, nosotros sí. No tiene perdón real, nosotros sí. Dice en el capítulo 2 de Efesios que fuimos resucitados con Cristo, puesto en los lugares celestiales. Tenemos una posición. Tenemos acceso al trono de Dios. Siempre. Mira, no tenemos siempre acceso a sentir a Dios, pero sí tenemos acceso siempre a la presencia de Dios. Amén.
entienden, ¿sí? El viejo hombre simplemente es un egoísta, es un egocéntrico. Vendido al pecado. ¿Sí? Esa es la primera oposición. Pero el texto que hemos leído termina con otra oposición que tiene mucho que ver. La de entre luz y tinieblas. Miren qué dice. En el versículo 8. Porque antes erais tinieblas. ¿Qué éramos antes? Tinieblas. ¿Cuándo éramos tinieblas? Antes. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La última vez hablé mucho de luz y hablé de Dios que resplandeció en nuestros corazones, ¿sí? Y ahora aparece este tema otra vez. Mira, Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Dios es absolutamente verdadero. Dios es santo, ¿sí? Si hablamos de luz, hablamos de la naturaleza de Dios. Y claro, la luz está en oposición a las tinieblas. Entonces, ahí tenemos el tema del texto que hemos leído. Mira, para que andamos como el nuevo hombre, rechazando el nuevo hombre. Así andamos en luz y no en tinieblas, ¿sí? El nuevo hombre y las tinieblas son una contradicción, no puede ser. Igual como el viejo hombre y la luz, eso no andan juntos, ¿me entienden? Pero el nuevo hombre necesariamente está conectado siempre con la luz, anda en luz, es luz. Y ahí es interesante cómo, con qué primer lugar conecta Pablo el nuevo hombre. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Hay una instrucción. Si andamos en la calidad del nuevo hombre, entonces andamos de acuerdo a una instrucción que hemos recibido acerca de Cristo, ¿sí? Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo voy al ejemplo antes que construí. Imagínense que la Wally y la Jocelyn van a España, a la Casa Real.
Allá van a recibir instrucciones cómo se mueve allá, ¿cierto? Ellos van a aprender que ya forman parte de una nueva realidad. Ahora son parte de la nobleza. ¿Sí? Ahora son otros, pero les van a instruir cómo se vive tal cual, ¿sí? Cómo se mueve ahí. Y de acuerdo a esta instrucción, ellos pueden dejar su vida anterior y ahora aprender su nueva vida. ¿Se entiende, verdad? Y en ese proceso tendrán que cambiar el switch. De mucha manera. Tendrán que cambiar el switch. Ahora ya en la mesa ya no funciona como antes. Yo no conozco muy bien cómo funcionan las familias reales. Pero sí tienen que cambiar el switch, es decir, tienen que renovar su mente. Entonces ahora, tú naciste de nuevo. Cuando naciste de nuevo todavía no sabía cómo vivir ahora. Ahora te instruyeron. Y parte de las instrucciones que te decían, que te hacían entender que tú ya no eres el viejo. Eres una nueva persona. Te enseñaron eso. Y te enseñaron a Cristo. Te enseñaron acerca de la obra de Cristo. Te enseñaron cómo vive Cristo, ¿sí? Ahora le dicen, de acuerdo a esto vive. Entonces, para vivir, ya no como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre, tenemos que vivir de acuerdo a estas instrucciones. Y cambiar el switch. Que nuestra mente, dice, el espíritu de nuestra mente sea renovada. Alguna gente piensa que el cristianismo es algo romántico, que funciona según los sentimientos. Mira, el Señor nos da momentos que, con lindos sentimientos también. Les digo, gracias al Señor. Pero lo que tiene que cambiar en nosotros es, en primer lugar, la mente. Si ese cambia, por ejemplo, ya no vas a sentir envidia. Porque los sentimientos también dependen de la mente, ¿sí? Entonces, para vivir como nuevo hombre, entonces es necesario que practicamos las enseñanzas. ¿Qué te sirve una instrucción? ¿Qué te sirve una enseñanza? Y no la pones en práctica. No sirve nada, ¿sí o no? El viejo hombre está conectado en este texto con la ignorancia, con la insensibilidad. Es ignorante. Ignorante acerca de las cosas de Dios. Mira, qué vergonzoso es. Dice que la gente, los gentiles, la gente que no conoce a Dios, ¿por qué vive en sus pecados? Porque no sabe. Esta excusa tú no tienes. Porque no sabe. Porque están entenebrecidos en su mente. Y por eso son insensibles acerca de Dios. Son insensibles. El Espíritu Santo no lo puede guiar porque no hay ningún órgano en ellos para que puedan escuchar su voz. Son insensibles, ¿sí? Andan en su sensualidad. Por lo puro sentido. Entran por los ojos, entra por los oídos. El alma interpreta y ahí esto causa sentimientos y de acuerdo a este viven. ¿Por qué no saben? Pero nosotros conocemos o no conocemos a Cristo. Sí. ¿Sabemos o no sabemos cómo vivió? ¿Sabemos o no sabemos de su obra en la cruz? ¿Sabemos o no sabemos qué hizo por nosotros? ¿Y qué nos has regalado a través de él? Lo sabemos, ¿sí?
visible acerca de la voz del Espíritu. Pero el problema es que muchos hijos de Dios, a pesar de que son eso, por hacerlo así, a pesar de que son un hombre nuevo, viven como el hombre viejo. ¿Y sabe lo que uno observa? Cuando un hijo de Dios se aleja y empieza a dejarse llevar y vivir como si no fuese hijo de Dios, vuelve la ignorancia y vuelve la insensibilidad. ¿Lo han observado? Sí. La luz está conectado con sabiduría y con claridad. Yo leo en el capítulo 5 ahora, desde el versículo 13. Pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Yo veo dos cosas en este texto. Vean, el Señor quiere que tú andas en sabiduría. De hecho, el Espíritu Santo te fue dado para eso. ¿Para qué andas? En sabiduría, ¿sí? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es que entienda la voluntad de Dios. Tú no tienes que entender todos los problemas teológicos de la fe. Pero sí tienes que entender qué quiere Dios de ti. Y claridad, digo porque la luz hace que las cosas escondidas sean visibles. Claramente tú puedes ver. En la luz tú puedes ver claramente, ¿sí? La luz saca fuera la confusión. El Espíritu Santo es un espíritu muy claro. No se une con confusión. La confusión tenemos aquí abajo. Las tinieblas son conectadas en este texto con insensatez y con sueño. Cuando dice que despierta que tú duermes, ¿sí? El que está soñando, el que está durmiendo, no tiene nada claro, ¿verdad?